Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta, titular de este espacio. Y hoy hablaremos sobre la presentación del libro Rosario de México, que es un testimonio que destaca la necesidad de demostrar que se puede prevalecer a pesar de los intentos de destruir una carrera. Para hablar del tema nos acompaña Rosario Robles Berlanga, economista, feminista, política mexicana. Por otra parte, platicaremos sobre el gobierno de Zacatecas y la represión impuesta a la marcha del 8 de marzo en el estado, ya que el pasado 14 de marzo diversas colectivas se manifestaron nuevamente exigiendo respuestas a lo sucedido. En esta ocasión nos acompaña María Luisa Sosa de la Torre, integrante de la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, y Nancy García, corresponsal de Cuarto Poder en Zacatecas. Las y los invito a acompañarnos. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Pues hoy tenemos a una mujer con una trayectoria larga, muy larga, no la voy a leer toda ni la voy a presentar toda, pero sí me parece muy importante recordar algunas de las situaciones que enmarcan a Rosario Robles, que es nuestra invitada. Y probablemente usted habrá escuchado de la Ley Robles. Esto es en el año 2000, siendo ella jefa de gobierno, lo que generó, lo que hizo, lo que propició Rosario fue ampliar en esta Ciudad de México las causales por las cuales las mujeres podrían recurrir al aborto. Y entonces está peligro de muerte que se incluye en ese momento, en el año 2000, y por eso se llama la Ley Robles, malformaciones del producto e inseminación artificial no consentida. Y esto es, digamos, la base por la cual después en nuestra Ciudad de México se logra despenalizar el aborto. Pero déjame Recordar, te interrumpo aquí en algo. perdón, Rosario, no te escuché porque tienes mute. Ay, Ahora ya estás al aire. perdón, pero quería decirte algo sobre esto, que es la parte más importante y que fue la más polémica en la acción de inconstitucionalidad que presentaron en la Corte y que se resolvió a favor de nosotros. Y es que el Ministerio Público ya de la denuncia, antes requerías que ir al juez y que el juez determinara que sí había una violación. En el caso de En violación. consecuencia, ya entonces el derecho a interrumpir el embarazo. Acá, la gran modificación que se hizo fue evitar el paso del juez, porque yo decía, no, pues ya tenían los niños 5 años y el juez apenas estaba resolviendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Quedó a nivel Ministerio Público con las pruebas que determinaran que había sido violentada una mujer, violada, y en consecuencia tener derecho a la interrupción del embarazo. Y como tú lo señalas, eso es muy importante porque, bueno, en todo el país estaba reconocido en los códigos penales el acceso al aborto producto de una violación, pero ahí estaba el nudo gordiano, como bien lo señalas, no podía realizarse si el juez no determinaba, y bueno, como tú señalas, las criaturas nacían producto de la violación y el juez tardaba años si es que lograba eso. Y esto es muy importante recuperar porque me parece que tu presencia como la primera jefa de gobierno en la Ciudad de México marca con estas acciones un parteaguas también en materia de los derechos humanos de las mujeres, que después, insisto, se logra la despenalización del aborto, pero este es un tema, es una base fundamental para hacer los cambios que esta ciudad ha tenido y que hoy pues ha ampliado sin lugar a dudas en materia de derechos humanos de las mujeres. Gracias por estar aquí, Rosario, porque además tú recién acabas de presentar un libro que se llama Rosario de México. Y en este libro que ya está circulando, recuperas precisamente lo que ha sido tu experiencia en materia de acceso a la justicia y lo que implica, como tú lo señalas,
las malformaciones de un sistema punitivo que tiene que ver con la prisión preventiva. Rosario, gracias por estar acá. Te diría y te haría una primera pregunta. ¿Por qué presentar este libro en estos momentos que pues está coincidiendo con un proceso electoral y eso no lo podemos omitir? Claro que sí, Lucy, te agradezco enormemente, me da mucho gusto el poder platicar contigo. Lo habíamos hecho ya de manera personal y te agradezco el que me hayas visitado y abrazado. Y ahora pues por esta vía. Y no, o sea, la coincidencia es casual. Cuando yo salí y fui a la presentación del libro de la periodista Lourdes Mendoza de La Frente en Alto, ahí estaban los directivos de Editorial Grijalbo y se me acercaron y me dijeron, oiga, estamos muy interesados en que pudiera escribir algo con nosotros de la experiencia que acaba de vivir, de los 1101 días recluida, mi querida Lucy. Entonces, me dieron su tarjeta y yo había hecho anotaciones ahí adentro en la cárcel, diario, que una anécdota, que la otra, y como que había una base, un material base, entonces se pusieron muy rápido en contacto conmigo, que estaban muy interesados, y pues dije, adelante, porque me interesa contar la verdad, mi verdad, me interesa reivindicar mi trayectoria, mi historia, que quisieron manchar, enlodar. Me interesa que se sepa lo que se vive allá adentro, conocer a una Rosario humana que vivió una experiencia que en muchos sentidos fue muy dolorosa, pero también muy luminosa, y que se entienda que una de las grandes asignaturas pendientes es el acceso a la justicia, y más tratándose de mujeres porque se nos criminaliza, Lucy. Entonces, acabé el libro y está saliendo justo ahora que estamos en medio del proceso electoral, pero a mí me parece como importante porque pongo el acento en varias cosas y veo las propuestas de las dos principales candidatas y entonces me quedo con un sabor de boca, pues de no satisfacción, porque después de lo vivido, si la propuesta es elegir por el voto directo a los jueces, magistrados y además aumentar el catálogo de delitos graves en lugar de ir a una justicia restaurativa, y del otro lado es una megacárcel, cuando las cárceles, como lo dijo Cauduro, son una vergüenza social y no tienen nada de reinserción social, y aparte ahí van el 40% es gente inocente. Entonces yo digo, no, no es por ahí, no es por ahí que tenemos que estar planteando cómo podemos cambiar el sistema de justicia en nuestro país, o sobre todo, más que cambiarlo, porque tenemos un nuevo sistema penal oral, el modificar algunos aspectos que ya con la experiencia de muchos años nos están demostrando que hay que hacer cambios en esas partes para que realmente haya un acceso a la justicia. ¿Qué partes son esas, Rosario Robles, que tendrían que cambiarse para garantizar especialmente a las mujeres el acceso a la justicia? Que además, déjame decirte, y tú lo sabes, no es nada nuevo que te vaya a decir, ni tampoco para nuestra audiencia, es uno de las deudas más grandes que tenemos en el país. Hablamos Claro. de que el 98% de los delitos en general no tienen ninguna sanción, no se llega finalmente a lo que queremos la ciudadanía, que es la justicia. ¿Qué hay que cambiar en ese sentido, Rosario? Y al contrario, llenamos a las cárceles de gente que ni cometió un delito. Primero, el Ministerio Público. Si los ministerios públicos siguen con esta visión punitiva, de castigo, de a fuerzas meter a la gente a la cárcel por una cuota, pues estamos muy mal, porque no hay un enfoque de derechos humanos, no hay un principio pro persona, que es el que establece nuestra Constitución,
no hay un enfoque que permita privilegiar la libertad por encima de cualquier otra circunstancia y la presunción de inocencia que está en el artículo primero. Segundo, los jueces de control, los jueces que son algunos jueces de consigna, y yo hablo experiencia propia, Jesús Delgadillo Padierna, o sea, sobrino de una integrante del partido Morena, connotada que además conmigo tenía algunas diferencias, pues ya estás hablando de un abierto conflicto de interés y de una consigna directa, y esto lo tenemos que cambiar. Pero lo más importante es el abuso de la prisión preventiva, porque la gente no lo sabe, Lucy, pero mandan a las mujeres y a los hombres también, pero yo hablo de las mujeres, a la cárcel, las separan de sus hijos cuando los protocolos nos establecen que si hay hijos de por medio se privilegie una medida alternativa a la cárcel para seguir el proceso, y las encierran 23 de las 24 horas del día. O sea, las presuntamente inocentes están encerradas, no pueden salir más que una hora. ¿Dónde está la presunción de inocencia? Aparte, es una pena anticipada. Tú entras a una cárcel y la gente no entiende que es una medida cautelar para que estés en el proceso. La gente dice, estás en la cárcel, eres una delincuente. Entonces, se abusa de la prisión preventiva y los jueces de control con mucha facilidad la otorgan, y creo que este es uno de los grandes asuntos en los que además ya tenemos incluso recomendaciones a nivel internacional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Entonces, este es el punto que para mí es clave, sumado a que no se juzga con perspectiva de género. Tú no sabes cómo yo les daba por decir, clases del protocolo de la Corte sobre cómo se juzga con perspectiva de género, de que les pidieran a sus abogados que las defendieran con perspectiva de género, que obviamente la inmensa mayoría son abogados de oficio, defensores de oficio que no son capacitados en perspectiva de género. Y que tienen un montón de casos encima, que lo mismo ve a una que a otro, que un robo que el otro. Los jueces obviamente no juzgan con perspectiva de género, no te aplican sanciones con esta visión. Y entonces yo hasta las redactaba, tú al juez dile que eres madre, que tienes hijos pequeños, que dependen de ti, o sea, todo el tema para tratar de tocar el corazón y de decir, oiga, pues si yo en lugar de estar ahí en Santa Marta, Catitla, puedo estar firmando cada 15 días o traer un brazalete o hacer, pero déjeme con mis hijos. Claro, y le cuestas menos al Estado, se vuelve Es. finalmente condiciones mucho más humanas para que las mujeres en concreto, que además son abandonadas una vez que pisan la cárcel, Claro. por todas sus familias, pudieran seguir manteniendo una vida productiva al lado de sus hijos y en lo que el juez en lo que el proceso termina, mi querida Rosario. Y si ya es culpable, entonces, bueno, la pena, pero mira, en este país decimos que no hay cadena perpetua y se aplican penas de 50 a 60 años. Tú dime, una chica de 18 años a la que se le aplican 50 años, 60 años, 70 años sin beneficios porque es secuestro o trata de personas o cualquier otro delito, ¿tú crees que Es hay una un cadena incentivo? perpetua. ¿Hay un incentivo a esas Claro. mujeres para reinsertarse, para ser productivas? No hay el mínimo. Entonces, ahí adentro siguen enroladas en esquemas de delincuencia, ¿no? En redes. Entonces, todo esto es lo que yo digo, bueno, tenemos que cambiarlo. Y que tú quisiera recuperar parte de lo que tú escribes en la presentación, Rosario. Entre las cosas que tú señalas es que aprendiste para qué sirve el poder. Tú eres una mujer que has tenido poder concreto, fuiste jefa de la Ciudad de México, fuiste presidenta del Partido Revolucionario Democrático, de la Revolución Democrática, perdón, fuiste funcionaria
en el Ejecutivo Federal con Enrique Peña Nieto, que hablaremos también de eso, y tú escribes que haces la reflexión de para qué sirve en realidad el poder. Y Ah, siendo una mujer feminista, y en estos momentos electorales que tú ya señalabas, te queda de ver la campaña, ¿para qué sirve el poder para las mujeres? Y si hay una diferencia al ejercerlo. no, desde luego que en un enfoque feminista debe haber una diferencia al ejercerlo, ¿no? Yo concibo al poder desde una lógica feminista que sirve para que las otras mujeres se empoderen, para que los derechos de las mujeres avancen. No concibo que alguien se diga feminista y pongas vallas en el Zócalo los 8 de marzo y gaseen a las mujeres. Es decir, para mí es una contradicción brutal. No concibo que alguien se diga feminista y haya mantenido un silencio cómplice frente al cierre de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, comedores comunitarios, es decir, lo poco que habíamos avanzado en las tareas del cuidado, ¿no? Y en las políticas públicas del cuidado. Entonces, no concibo que se digan feministas y cierren la boca frente a una niña arrastrada en Zacatecas por manifestarse el 8 de marzo. Entonces, sí, cuando ejerces el poder y eres una feminista, lo tienes que ejercer de manera diferente y por eso te vuelves un peligro para México, es decir, subviertes con tu presencia todo el esquema patriarcal. Es decir, a las mujeres que no violentan este esquema patriarcal, pues son aceptadas y pueden ser hasta presidentas de la República. Pero quienes subvierten hay que ser atacadas, hay que ser encarceladas, hay que ser quemadas en la hoguera. Es la historia de siempre. ¿Qué creo que aprendí? Yo ejercí siempre el poder desde cargos, desde presupuestos, desde tener posiciones que me daban la posibilidad de hacer estas transformaciones a favor de las mujeres, porque no solo es la ley Robles, es la otra ley Robles que reconoció el trabajo en el hogar, que si te divorciabas tuvieras derecho al 50% del patrimonio, es las ciudades seguras para las mujeres, la lucha por las cuotas, luego por la paridad, el tema de la lucha contra las violencias, el asunto relacionado con los cuartos rosas, el hacinamiento y la violencia de niñas y adolescentes, vivienda para mujeres, muchos esquemas en los que había un sello que tenía que ver con una mujer poderosa que estaba convencida de luchar por los derechos de las mujeres. Pero ahí en la adversidad aprendí que el poder lo puedes ejercer siempre y cuando hay una vocación, una causa. Y yo ahí encontré una causa, Lucy, que es la que me permitió sobrevivir, una causa que era la justicia para todas esas mujeres. Y tan tuvimos poder y tan nos empoderamos que logramos que el ministro Saldívar, en ese momento presidente de la Corte, fuera a escucharnos a Santa Marta Catitla, lo que nunca había hecho, ya digamos, un magistrado, un ministro de la Corte, y mucho menos el ministro presidente. Y ahí se tomaron acuerdos. Uno puede recuperar esta información que fue multicitada precisamente por el impacto que tendría que tener en torno a las mujeres que estaban sin sentencia, sin un montón de cosas. Pero vamos a seguir hablando de lo que es tu experiencia, lo que está retratado en este libro y lo que nos deja también como lecciones en el ejercicio del poder de las mujeres cuando la misoginia está enfrente. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Bien, vamos con el siguiente tema, que es muy interesante y que está creciendo, que tiene que ver con el gobierno de Zacatecas y la represión que tuvo contra mujeres en la manifestación del 8 de marzo. Yo para esto voy a hablar con María Luisa Sosa de la Torre. Ella es integrante de la Red Plural de Mujeres en Zacatecas, a quien le doy la cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Luisa?
Muy bien, muchas gracias por permitirnos pues llegar a toda la población y a todo el país que las escucha para que sepan de primera mano qué estamos viviendo aquí en Zacatecas. Eh, Muchas gracias. Ahora vamos a platicar. Por ahí ya se conectó Nancy García. Le doy también la bienvenida a Nancy. Nancy García, ella es corresponsal de Cuarto Poder en Zacatecas. Nancy, ella estuvo presente. Ahora vamos a hablar del tema. Bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de mencionar esto en este espacio. Y sí, ahí estuvimos el 8 de marzo. Bien, estamos teniendo un poco de dificultad en la señal, pero vamos a intentar que tengamos una conversación muy fluida porque este tema es muy interesante y muy necesario. Vamos a poner en contexto. El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hubo, bueno, pues en México y en todo el mundo manifestaciones. Solo que en este país hemos vivido una política de criminalización de la protesta feminista, lo hemos venido viendo en otros años y este no fue la excepción. No fue el único Zacatecas, sin embargo Zacatecas fue el sitio en donde hubo una represión con más violencia en contra de las participantes. Entonces, yo quiero empezar a abordar el tema porque además es Zacatecas, o sea, en este año donde la situación de violencia ha estado muy compleja y que lleva ya algún tiempo, también se había decretado como el año de la paz, año de paz. Lo había decretado Rodrigo Reyes, el secretario general del Estado, y en este año, que se había decretado como el año de la paz, hay una represión donde también se está documentando tortura en estas detenciones arbitrarias a las mujeres en Zacatecas por salir a manifestarse y exigir el cese a la violencia, a todas las violencias machistas con las que estamos viviendo. Bien, yo voy a darte la palabra primero. María Luisa, ha crecido el tema, incluso hoy ustedes ya tienen apoyo de congresistas, han estado con ellas, incluso, por ejemplo, Amalia García, una mujer cercana a las causas feministas y desde luego a los temas de Zacatecas. Hoy están ya teniendo un pliego petitorio en el que se piden incluso ya la destitución del gobernador. ¿Me puedes hablar un poco sobre el pliego petitorio que ya tienen? Es la solicitud de destitución al secretario general de gobierno, al secretario de Seguridad Pública y al director de Policía Vial, porque pues era muy fácilmente identificable a estos elementos y fueron algunos de los más agresivos. Incluso en los videos, en las imágenes, se les observa portando los extintores con los que estuvieron rociando gases diversos porque tenían distintas tonalidades al expandirse. Eso, y en la marcha del día jueves siguiente, ahí la población empezó a señalar la necesidad de juicio político al gobernador, dado que es el responsable del Estado en general, y estos funcionarios mencionados pues están subordinados a él como responsable del Poder Ejecutivo. Bien, yo quiero comentar, se hablaba ya incluso de un plan orquestado, digámoslo así, de forma previa, donde incluso se vició el ambiente. Se hablaba de que venían mujeres agresivas o que iba a haber agresiones. ¿Esto lo podemos confirmar, María Luisa? Por parte de las autoridades, debo decirlo. El día 4 de marzo, lunes 4 de marzo, hubo una conferencia de prensa que dio el secretario general de gobierno, donde hizo estas afirmaciones. Y en efecto, montaron un escenario en el que nos pusieron en riesgo por varias situaciones. Una, que colocaron vallas en la avenida principal, la avenida Hidalgo, pero estas vallas estaban atornilladas. Además, cerraron el ancho de la calle para que pasáramos por una especie de túnel. Cerca había una pipa de agua que la tenían
para, en caso necesario, disolver la manifestación, pero pues le pedimos a la gente que piense en el nivel del daño que se pudo haber generado, ya que éramos más de 13,000 manifestantes y encerradas en esa especie de túnel en donde no había posibilidades de moverse hacia ningún lado, se habría atropellado la gente unas contra otras. Y bueno, les quiero señalar que los contingentes que encabezan la marcha están formados por las madres buscadoras de Zacatecas, más madres de víctimas de feminicidio que se unen en este contingente. Había madres con infancias, niños, niñas desde brazos en carriolas e incluso hasta de unos 11, 12 años aproximadamente, pero también había un contingente de mujeres con discapacidad que iban ahí en el tema de estos primeros contingentes para que la marcha se mueva a su nivel. Entonces, imagínense disolver una manifestación en medio de ese túnel en el que nos encasillaron y llegar a una plaza de armas sitiada, y ahí empezó el tema de rociar a estos primeros contingentes con gas lacrimógeno. Entonces, la primera acción de disolución de la marcha fue ahí, en donde tuvimos que actuar para sacar a estas personas más vulnerables que ya habían recibido los efectos del gas lacrimógeno. Entonces, sí, esta hiperprotección hacia los monumentos, porque incluso en el Palacio de Gobierno había planchas de metal protegiendo puertas y ventanas, había una valla de madera alta, había un espacio donde estaban apostados alrededor de 50, 60 elementos antimotines con equipo táctico. Había otra valla de madera y todavía pusieron una especie de banqueta de madera que impedía acercarse a la primera valla. Entonces, esta hiperprotección que también replicaron en los comercios del centro histórico, en los bancos, taparon con madera todos los accesos y los vidrios, y bueno, evidentemente esto fue a costo del erario público. María Luisa, pues te escucho y da mucho miedo lo que estás relatando, porque efectivamente hay mujeres y niñas, mujeres con infancias, como bien lo dices, y la tragedia más allá de lo que ya tenemos, lo que pudo haber sido. Nancy, bueno, primero toda mi solidaridad contigo. Hemos documentado desde CIMAC Noticias las agresiones contra mujeres periodistas y bueno, pues desde en el 2023 logramos documentar 184 casos de agresiones contra mujeres periodistas y también hemos hablado sobre la criminalización en contra de la labor que ejercen las mujeres periodistas en este país y se ejerce desde la primera tribuna, que es desde Palacio Nacional. Hay una criminalización y yo te quiero preguntar, sin revictimizarte, Nancy, lo que tú quieras compartirnos, ¿cuál fue tu experiencia al momento de documentar los hechos en Zacatecas? Nancy. No, yo... Por ahí la tenemos. Estamos perdiendo un poco. ¿Sí se escucha? Ahí te escucho mejor. Sí, la señal. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Yo cada año cubro la marcha. Fíjate que seguimos teniendo problemas con la comunicación. Como la que habla. Nancy, ajá, creo que la hemos perdido de momento. Nancy, a lo mejor... Ajá. Sí, voy a apagar la cámara para que se escuche más claramente. Sí, por favor. Ahí creo que te podemos escuchar mucho mejor para conocer tu relato. Sí. Adelante, Nancy. ¿Sí? Ay, bueno, aquí no le... Bueno, Apagó el micrófono. Yo, sí, has apagado el micrófono. ¿Podrías, exactamente al revés, prender
tu micrófono. Nancy, por Ahí ahí. está. Ajá. Mm, Tenemos muteado tu micro. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí mucho Ok, mejor. perfecto. Em, Les comentaba que cada año cubro la marcha y esta fue una de las más violentas. A mí me tocó recibir esta parte de las detenciones arbitrarias. Esto fue desde que yo estaba grabando al final de la marcha, cuando ya todo se estaba disipando, cuando ya estaban ahí mujeres, niños, disfrutando de la tarde, comiendo, pues ya a punto de retirarse. Salió un contingente de antimotines y me rociaron el rostro, me jalaron hasta el callejón. Y bueno, ahí adentro, pues yo lo que pude presenciar fue muy desgarrador, lamentable, más allá de lo que a mí me hicieron, el poder ver, el poder escuchar todo lo que les decían y todo lo que les hacían, que por supuesto que cuenta como tortura psicológica y física también, porque las insultaban, las humillaban, se burlaban, nos golpeaban. Y esto es algo muy lamentable que justamente se comentaba ahorita, estaba ahí tránsito del estado o policía vial, como le llaman, estaba también policía estatal, estaba policía municipal de diferentes municipios, o sea, los trajeron desde otros municipios, y además estaba la FRIS, que en Zacatecas se conoce como la Fuerza de Reacción Inmediata, y está conformada por gente de la Marina, está conformada por gente del ejército, de la armada, y están muy capacitados para temas bastante fuertes de violencia, que para nada se equiparan con lo que nosotras estábamos haciendo ahí, que a lo mucho, la verdad, los contingentes de manifestantes llegaban a aventar pintura. O sea, no eran personas armadas, no eran personas con el suficiente riesgo como para poder confrontar con la FRIS, y la FRIS no estaba afuera, la FRIS estaba dentro del callejón y a mí me tocó verlo. Eso me parece a mí muy grave porque son fuerzas especiales que se mandan para combatir al crimen organizado y se están utilizando para golpear mujeres, para vulnerar los derechos de las mujeres en Zacatecas. Nancy, sí, esto hace mucho sentido porque ahora con este despliegue de elementos de la Guardia Nacional, donde sabíamos que incluso habían pasado los 600 elementos que habían desplegado en Zacatecas para la atención de la inseguridad, pues lo hemos dicho, la presencia de la Guardia Nacional en labores de seguridad lo que ha provocado es esto, violaciones a derechos humanos. El tema en contra de la militarización de la seguridad pública tiene que ver con esto. Yo quiero preguntar, bueno, un abrazo, Nancy, de verdad. Cuentas con este micrófono para seguir documentando la situación. Estamos ya casi para el cierre. Yo quiero preguntar, María Luisa, ¿cuáles van a ser las acciones que van a tener siguiendo el pliego petitorio y desde luego siguiendo todas estas exigencias tan válidas para no permitir, bueno, garantías de no repetición ante estos hechos, porque no puede ser que cada manifestación del 8 de marzo tengamos que documentar de nueva cuenta una agresión con incluso torturas en contra de las participantes? Sí, pues nosotras hemos estado en Ciudad de México, ya lo señalabas, tuvimos una conferencia de prensa en San Lázaro, rodeadas no solamente de la diputada Amalia García, se sumó el diputado Alfredo Femat, que es también de origen zacatecano, y la diputada, se me fue su nombre, perdón, Noemí Giovanna Bañuelos. Pues y sí. en el Senado la diputada Giovanna Bañuelos, más otras legisladoras. Pero también estuvimos en la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidiéndole una observancia, dado que son agentes del Estado, les estamos pidiendo pueda verificarse la veracidad de las pruebas que están entregando, porque tienen que entregar los videos del callejón. Ese callejón tiene muchas cámaras. También estamos solicitando la protección del mecanismo nacional, dado que algunas medidas de protección las debe cumplimentar la policía, que en este caso son agresores,
Entonces estamos en esta lucha, pero también se ha convocado a un desaseado proceso de diálogo desde el gobierno del estado a través de un documento, pero ahora sí que faltando a toda la normatividad internacional hay una prohibición de que las víctimas concilien con los agresores. Entonces no puede ser un proceso de diálogo así como así, sin que el Estado tome medidas para resolver esto que generó. Entonces no puede atenderse así como así, y por tanto estos son nuevos actos de intimidación lo que están viviendo las compañeras a quienes se les tiene, vale la pena señalar, bien detectadas, bien focalizadas, Claro que porque sí. les retiraron identificaciones y las tienen detectadas. María Luisa, yo les agradezco muchísimo a ti, a Nancy. Por favor, sigamos en comunicación para seguir documentando. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.